Y hablando de personas especialistas en los temas, precisamente tenemos a la más capa de todas, que es, ya con nosotros aquí en el estudio, es a Pilar Tello, de IDEA Internacional, con la que vamos a hablar todo este tema relativo a lo que es la paridad. O sea, yo creo que los medios de comunicación no lo han abordado, no han tocado el tema, no solamente con suficiente profundidad, sino en la cantidad que se debiera, porque es un tema que creo que nos debe preocupar a todos los peruanos, sobre todo porque si estamos hablando de reforma política, estamos hablando de elecciones ya con miras al 2021, a nuestro bicentenario, tenemos que esperar que tengamos un Congreso totalmente paritario. Pilar, bienvenida, muchas gracias por estar aquí, de verdad. Es un enorme placer tenerte hoy día aquí en Argolla TV. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por la invitación y es un gusto estar acompañándolos hoy día acá. Antes de empezar, yo quiero ver que veamos todos un video para que nos va a poner un poco en perspectiva de cómo reciben este tipo de temas tan importantes en el Congreso de la República. Vamos a preparar un video porque es importante. Es importante ver cómo algunos padres de la patria, o madres de la patria en ese sentido, en este caso en particular, ven el tema de la paridad, ¿no? Este proyecto de reforma política que envió el Ejecutivo al Congreso, ¿cómo lo perciben, ¿no? Hablábamos un poco del tema con el congresista Concha de Guevara, y él nos decía pues, para él que era la paridad. Bueno, pero mientras que ubiquen el video, sí. Entonces yo creo que empezamos nomás con la entrevista. Pilar, ¿cómo ves tú la voluntad de nuestros políticos, ¿no?, con respecto a este tema? Porque desgraciadamente en un país como el nuestro, donde la institucionalidad es tan endeble, ¿no?, mucho de las buenas intenciones que se tienen, o de los cambios que se tienen que realizar, tienen que pasar primero por la buena voluntad de nuestros queridos políticos, que son hombres en su mayoría, hay que decirlo, ¿no? Bueno, es cierto, pero creo que partiendo de lo positivo, el hecho de que esté por primera vez realmente por ser debatido un proyecto de paridad es importante, paridad y alternancia, ¿no es cierto? Y efectivamente, si vemos nosotros cómo está la composición política, nos damos cuenta que mayoritariamente quienes están ejerciendo cargos de poder, cargos de representación, son hombres. Si vemos un poco cómo está la radiografía del país, vemos que tenemos en los últimos años hemos tenido entre 22 y más o menos casi 30 mujeres parlamentarias, que es donde más hemos avanzado. Pero en alcaldías hemos llegado hasta 5% de mujeres alcaldesas. En el aspecto municipal, sí. Y regional incluso, ¿no? Sí, en regional ahora no tenemos ni una sola presidenta regional elegida. Y de repente, para que la gente tenga una idea más clara, en otros países ¿cómo es? Por ejemplo, yo te voy a contar, el año pasado viendo la Teletón chilena, ¿no?, que transmiten por internet, se presentaban diferentes instituciones estatales oficiales chilenas, por ejemplo, la Marina de Guerra de Chile, la Fuerza Aérea, la policía, ¿no?, la gendarmería chilena, y era bien curioso, porque se presentaba el jefe de la policía con la jefa de la policía. Se presentaba el comandante de la Marina con la comandante de la Marina, y era increíble porque tú veías la misma cantidad de hombres y mujeres uniformados dejando sus donativos. Te voy a decir, eso a mí me impresionó, porque yo no he visto todavía ninguna policía mujer en el alto mando de la policía, ni mucho menos se imagina, ¿no?, a una policía mujer, por ejemplo, presentando, no sé, algún tipo de, no sé, operativo antidrogas, o sea, lo dejan siempre para la parte de la defensa de la mujer. Sí. Y creo que hemos llegado a comisaria nomás, ¿no? Creo que es el más alto estándar de la policía. Sí, y efectivamente, porque no solamente es en política, en todos los espacios, ¿no es cierto? Son mucho más los hombres que ocupan cargos donde hay más poder, más toma de decisiones, donde están ganando más salarios. La brecha salarial entre hombres y mujeres todavía existe. Hay gente que dice que no es verdad, pero si uno compara sueldos, y no solo en el Perú, sino en Latinoamérica, los hombres, por hacer el mismo trabajo que las mujeres, están ganando más que ellas. Y es curioso porque hay estudios que muestran que a medida que se aumenta el nivel de escolaridad, la brecha se aumenta también. En niveles más bajos, los salarios son más o menos similares entre hombres y mujeres, pero a medida que la escolaridad va aumentando, la brecha se va incrementando también. Y claro, la pregunta es, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? Exacto. Y entonces es un problema estructural. En realidad,
pasa por las normas sí, las reglas sí, pero sobre todo es un problema estructural. Somos todavía sociedades machistas donde los derechos de los hombres han primado sobre los derechos de las mujeres. Y esto está cambiando poco a poco y es un proceso cultural. Está muy normalizado que, por ejemplo, a una mujer se le maltrate. Es por eso que hay tantos casos de violencia contra las mujeres, porque los hombres sienten que son su propiedad. O sea, si no me haces caso, yo te pego, te maltrato y hasta te mato. Exacto. Entonces, es porque sienten que es su propiedad y es un problema cultural. Entonces, hay que ir cambiando poco a poco. Y en ese tema, el tener más mujeres autoridades, más mujeres parlamentarias, más mujeres alcaldesas, ayuda a ir cambiando esta estructura social que tenemos. Todos, hombres y mujeres, porque esto no es un tema solamente de mujeres, es de hombres y mujeres. Todos estamos en esta sociedad y todos somos afectados. Y no es que se afecten solamente a las mujeres, los hombres también se ven afectados, porque claro, dentro de esta estructura social, el hombre es el proveedor económico de la casa. Y hay estudios que muestran que hay casos de suicidio por problemas económicos, pero la incidencia es mucho más alta en hombres. ¿Por qué? Porque los hombres son los que socialmente son los responsables por mantener el hogar, la casa, la familia, y las mujeres tienen socialmente también menos responsabilidad, entonces la carga es mucho mayor. Quiere decir que en realidad estas inequidades nos empiezan a afectar a todos y todas. Y la vez pasada lo comenté en un medio, si ustedes revisan la ley de pensiones, la 20530, el artículo 32 dice una cosa que es impresionante, o sea, las pensiones para las señoras viudas si muere el esposo son íntegras para ellas y las dividen con sus hijos o lo que fuera. Pero si muere la esposa, el esposo tiene derecho a esta pensión solamente si es inválido o no tiene condiciones para sobrevivir. O sea, es la cosa más inequitativa que puede existir. ¿Y por qué? Si uno empieza a ver qué ha sucedido, es solo por el hecho de ser hombre y ser mujer. O sea, si es hombre no tiene el derecho, y si es mujer sí, solo por ser hombre o mujer. Hay gente que dirá, pero entonces no le des a los hombres ese derecho porque vas a afectar al derecho de la mujer. Y no es cierto. A la mujer le van a seguir pagando lo que le tienen que pagar y no afecta para nada sus derechos. Es un derecho que le correspondería también a los señores hombres. Y yo me preguntaba, esta ley es del 74, ¿por qué en tantos años no se ha modificado? Muchas veces, mucha gente dice, lo que pasa es que muchos hombres son los que se han visto afectados. Pero en esta cultura machista es mal visto, entre comillas, que un hombre vaya a reclamar la pensión de su esposa. Entonces es como, ay, ¿cómo voy a reclamar? Qué horrible, ¿no? Y es una locura, es una cuestión de derechos. En otros países se ha avanzado mucho más. El cuidado de la casa es un cuidado compartido, no es que el esposo ayude a... Sí, no estoy colaborando, curiosa, ¿no? Es una corresponsabilidad, claro. 50-50, ¿no? Como debe ser, ¿no? Tal cual. Ahora, de repente quisiéramos abarcar todos los temas que conllevan, ¿no? Las causas y todo, ¿no? Pero en todo caso, ¿cómo lo cambiamos? Y claro, o sea, la idea más práctica y lógica sería cambiarlo con las leyes, ¿no es cierto? Desde la Constitución, la ley electoral para la conformación, ¿no? De un Congreso paritario, donde 50% sean hombres y 50% sean mujeres. Nos encontramos con argumentos como, no, pero ¿y dónde queda la meritocracia? ¿Qué les decimos a esa gente que nos dice estas tonterías, por favor, Pilar? Sí, muchas gracias por la pregunta, porque en realidad, claro, entonces el argumento es, pero ¿y entonces las mujeres no están preparadas? En realidad, todos deberían estar preparadas, las mujeres y los hombres también. No es posible que le exijamos solo a las mujeres estar preparadas, porque hay una gran cantidad de hombres que han llegado a ser políticos y no estaban preparados y no están preparados. Pasamos lista de todos los hombres que han hecho el ridículo en el Congreso, empezando por congresistas que su nombre empiezan con Ma y terminan con Nani, o sea, por favor, ¿no? O sea, y también, o sea, sin menospreciar, ¿no? Mujeres que en el Congreso que también no están preparadas para nada, y quiero aprovechar ahora para lanzar el video. Ricardo, vamos con el video para ver qué nos dicen esa señora congresista. Yo voy a seguir en contra de la paridad, no lo voy a cambiar. Voy a seguir en contra... En el tema de la paridad en específico, ¿qué es lo que no le parece? Yo creo que no se les puede imponer a las mujeres, obligarlas a participar en la vida política. Congresista, pero la propuesta no quiere obligar a las mujeres a participar en política, sino promover su participación en igual de condiciones que los varones. Está hablando una mujer. Es mujer, justo lo que decíamos. ¿Qué te mueve ahorita a decir Pilar?
En realidad, son dos cosas que se dicen. No se puede obligar al partido a ir, digamos, a llevar muchas mujeres porque se supone que no hay mujeres. Y no se puede obligar a una mujer a participar en política. Y es cierto que no se puede obligar a nadie. O sea, ninguna persona, si no quiere participar, se le puede llevar, digamos, de los cabellos a que participe. Pero no es cierto que las mujeres no quieran participar. Porque si vemos, en realidad, la militancia de los partidos en el Perú, las militantes mujeres son alrededor del 48% de los partidos políticos. Es casi la mitad de la conformación. O sea, si no hubieran mujeres que militaran, diríamos, bueno, si no están interesadas, si no hay cómo llevar y no hay de dónde sacar mujeres. Pero no es cierto. Las mujeres sí están en los partidos, están participando, y muchas mujeres que conocemos que han estado haciendo vida partidaria, cuando se arman las listas, se sienten discriminadas porque finalmente prefieren a candidatos hombres. Incluso mujeres que son elegidas en las elecciones internas, a la hora de conformar las listas, son quitadas porque son sustituidas por los invitados, que la ley permite llevar una cantidad de invitados. Entonces, ganan las elecciones internas, pero a la hora de definir la lista, de componerla, ellas de repente desaparecen y aparece un hombre en su lugar. Entonces, no es que no haya mujeres y que no quieran participar. Sí hay, si quieren participar. Y la preparación básica, yo creo que para cualquier congresista, más que ser un abogado experto en leyes, porque en realidad la Constitución te dice que inclusive no tienes ni siquiera que saber leer y escribir para ser congresista. Entonces, yo digo, ¿no? Así, como hay un dicho que dice, ¿no? ¿Y cuál es el requisito para ser juez? Dice, que sea un hombre íntegro o una mujer íntegra, ¿no? Y si sabe de leyes, mejor. Porque en realidad lo que te hace buen congresista o buen funcionario, o buen papá, o buena mamá, o lo que sea en la vida, es que seas una persona íntegra, que tengas coherencia, que seas una persona que ante todos tus actos los guíe la honestidad, antes que ser un experto, PhD, ¿no? En leyes o en lo que fuera, ¿no? O sea, empezando por ahí, ¿no? Y claro, es muy importante, pienso yo, el punto de vista siempre del lado de la mujer, sobre todo en esta sociedad tan machista, donde todavía los hombres viven de un lado del muro y las mujeres viven del otro lado del muro. Y eso lo vemos, como tú mismo lo decías, reflejado, por ejemplo, en el número de violencia hacia la mujer, que es espantoso. Sí. Entonces, sí hay una división clara entre lo que significa ser hombre en el Perú en el siglo XXI y ser mujer todavía. Sí, claro, efectivamente. Y hay un montón de indicadores que uno empieza a ver. Por ejemplo, aún tenemos casos de analfabetismo, lamentablemente, a nivel nacional, pero cuando uno empieza a revisar, son más las niñas analfabetas que los analfabetos niños, ¿no es cierto? Entonces, no es que las niñas no quieran ir a estudiar, es que seguramente no pueden o no las mandan a estudiar. La desnutrición también afecta más a niñas que a niños, sobre todo en edades, digamos, que van yendo ya al colegio. Y he visto yo casos en el interior del país donde hay vaso de leche, por ejemplo, que hay porciones limitadas, en las familias prefieren mandar a los niños a que tomen el vaso de leche antes que las niñas. Y el argumento es claro, es que él me va a ayudar a mí a trabajar después cuando crezca y a ella se la va a llevar alguien y ya alguien la mantendrá. Exacto. Entonces, esta cultura machista, que en realidad nos ha permitido empezar a votar recién desde el 55, 56, es muy reciente. Lo que hacía, y como en muchos otros lugares del mundo y de Latinoamérica, era que las mujeres éramos como pertenencias de nuestro papá y el momento de casarlas buscaban un buen marido y pasaban a ser pertenencia del marido. O sea, la mujer no era una persona sujeta de derechos, no tenía decisiones, no tenía voz ni voto. Ni siquiera podía firmar un contrato, hay que decirlo. Hasta hace muy poco tiempo. En el colmo de la exageración, o sea, quizás muchas mujeres hoy día, y muchos hombres, ¿no?, se sorprendan con este dato. O sea, la mujer ni siquiera tenía la capacidad legal de firmar un contrato. Claro. En el absurdo total. Exacto. ¿No? Y en Latinoamérica, por ejemplo, es curioso cuando hacemos el repaso de cuándo se aprobaron se reconoció el derecho a sufragio. En algunos lugares como El Salvador se aprobó más o menos en 1940. Pero tenían algunas cláusulas y en El Salvador específicamente decía que fueran mujeres casadas, que tuvieran autorización del marido o que fueran señoritas solteras de reconocida reputación. Wow. Entonces, y lo decía la ley, o sea, pero y a los señores, o sea, ¿quién reconoce tu reputación y cuáles son los criterios un certificado te tenían que dar de virginidad, de ir a misa los domingos, de ser una señorita que se pone la falda debajo de la rodilla, seguramente, ¿no? Entonces, y no, eso es hace 70 años atrás, o sea, no es tan lejos, claro. Pareciera una película, pero de inicios de la historia, ¿no? Pero no, es hace poquito. Entonces, lo que quiero decir es un tema cultural sobre el que estamos trabajando, se está cambiando, pero como cualquier tema cultural,
son patrones y son chips que los tenemos en la cabeza y que son procesos, exacto. Hay mucha resistencia Y con los son- argumentos más absurdos, Sí. ¿no? Que van desde la religión, que Dios es hombre, en todo caso, entonces Él es el creador del universo, etcétera, etcétera, hasta, pero siempre ha sido así, pues, entonces, ¿qué? ¿Ahora las mujeres van a tener más derechos que los hombres? No, o sea, ese es el argumento. ¿Cuál ha sido el resultado en los países donde se practica la paridad, donde hay, qué es lo que ha cambiado en la sociedad? En realidad, si nosotros hacemos un cuadro de cómo están los países en representación parlamentaria, que es lo que podemos probar y comparar, nos damos cuenta que los países donde más se ha avanzado, que son básicamente Bolivia, México, Costa Rica, Ecuador, son lugares donde se ha aprobado la paridad y la alternancia, o sea que 50% de la lista sean hombres y mujeres, pero además que la gente, los candidatos y candidatas estén de manera alternada. Y esto es muy importante porque podríamos correr el riesgo de que si no se aprueba la alternancia, la lista realmente sea paritaria, 50-50. Pero todas las mujeres quedan al final de la lista y por lo tanto la posibilidad de ser elegidas disminuye Claro, sustancialmente. los primeros lugares para hombres, de hecho, de todas Es que echa la ley, claro. echa la Exacto. trampa, desgraciadamente. Exacto. Entonces, por eso es importante, me parece, y aquí cobra mucha importancia lo que pide el premier, lo que pide el presidente, que se respete la naturaleza de las El espíritu. El espíritu, el espíritu, sí. pero el de la espíritu norma. de la norma, ¿no? Sí. Y eso es importante porque efectivamente muchas veces se ha hecho la ley, inmediatamente se ha hecho la trampa. Y hay situaciones que uno dice, parece de película. En Bolivia, por ejemplo, hay un momento, una situación que se llamó el travestismo político. ¿En qué consistía? Una vez que se aprobaron las cuotas de género, todos los partidos tenían que llevar un porcentaje de mujeres. Y lo hicieron, ninguno infringió la norma. Pero la hora después de las elecciones, cuando las personas elegidas iban a recoger sus credenciales, de repente había una cosa curiosa, llegaba la señora María y a la hora de recoger la credencial no era María, era Mario. Sí, y entonces, ¿qué pasó? Ay, no, se equivocaron al escribir mi nombre porque era manuscrito. Y así sucedieron, bueno, uno decía, bueno, podrían ser, pero sucedieron más de 300 casos. Wow. Y entonces se evidenció que era una suerte de fraude electoral y después se tomaron cartas sobre el asunto y bueno, eso ya ha sido zanjado. En México hubo una situación que se llamaban las Juanitas, que consistía en que, de acuerdo a la legislación y el sistema electoral, los titulares y las titulares tienen sus respectivos suplentes. Entonces, en determinada elección fueron elegidos los que deberían ser elegidos y el día posterior a la elección, que salieron ya los datos oficiales, muchas de las mujeres que habían sido elegidas renunciaron para ceder el espacio a sus suplentes. Y oh sorpresa, casi todos, no, todos los suplentes eran hombres. Y entonces cuando empezaron a ver, claro, eran personas cercanas, eran sus amigas, sus parientes, sus primas, que habían sido puestas para O sea, cumplir era, la cuota. digamos, claro, una especie de testaferras. Exacto. Entonces lo que ha hecho ahora México es fraude electoral y lo que han hecho es determinar que cualquier persona puede renunciar, está en su derecho. Sin embargo, la suplente tiene que ser mujer, en caso de que la elegida sea mujer. El hombre puede tener un suplente hombre o una mujer, eso no está establecido, pero las mujeres que son elegidas por obligación tienen que tener una suplente que sea mujer. Entonces empiezan a haber trampitas, pero además empiezan a haber situaciones mucho más violentas, que es, por ejemplo, la violencia contra las mujeres, violencia en política contra las mujeres por el hecho de ser mujeres. Y en Bolivia han sido los casos más duros. En los últimos años han matado a 3 mujeres por no querer renunciar a sus cargos. O sea, justamente querían que renunciaran al cargo para que las sustituyeran los suplentes que eran hombres. Las mujeres decidieron que no renunciaban y las han matado a golpes. Entonces, Bolivia es el primer país en Latinoamérica que ha aprobado una ley contra la violencia política por razones de género, que la ha aprobado en el 2011 y la está implementando ya. Pero son situaciones que uno mira y dice, realmente parece situaciones de la edad de piedra. De verdad que sí, o sea, Sí, nos cuentas es esas muy historias fuerte. y son de verdad de no creerlas, o sea, Sí. como tú dices, parece sacadas de un libro de historia de la antigüedad. Sí, y entonces en ese marco hay que trabajar para que haya más mujeres en política, pero al mismo tiempo hay que trabajar para que los espacios políticos sean más amigables a ellos y ellas, ¿no es cierto? Porque mira, estamos cambiando. En el caso del Perú, los debates parlamentarios, por ejemplo, normalmente se dan hasta las 6, 7 de la tarde y excepcionalmente pueden transcurrir hasta la madrugada. Pero si recordamos hasta unos años atrás, normalmente los debates llegaban hasta la medianoche, 1, 2 de la mañana. Y hay países en Latinoamérica donde todavía sucede eso.
Entonces, claro, afecta a la vida familiar de hombres y mujeres, pero afecta mucho más a las mujeres porque, nuevamente, como estamos en una sociedad todavía machista, donde la mayor responsabilidad de la carga familiar está sobre las mujeres, eso en realidad dificulta muchísimo dificultaba la vida de las mujeres que hacían política, y en los países donde no se ha cambiado esto, aún es un gran problema. Entonces nosotros hemos avanzado algunas cosas, pero hay mucho por recorrer todavía. Sí, pues no, aparte, yo digo, no, para mí creo que la mayor preocupación que yo tengo con respecto a esto es que efectivamente convencer a la mayor cantidad de congresistas, en este caso, bueno, ahora que viene la discusión, bueno, han ampliado la legislatura precisamente para discutir este tema, ¿no? O sea, convencerlos, por un lado, o sea, convencerlos de que efectivamente es algo que tiene que cambiar primero, segundo, ¿no? Bueno, un poco, seguir un poco el método de Vizcarra, ¿no? Que con la amenaza de que te quedas sin chamba, sí o sí, porque de verdad, o sea, parece chiste, pero así como parece tan increíble lo que pasa en Bolivia con las mujeres. Sin otra coyuntura, de repente acá estamos en otro planeta también. Claro, sí. Sin otra coyuntura no se podría dar, y lo importante es puntos de inicio. Ya lo tenemos por lo menos discutiendo. Sí. ¿No? Si no se da esta crisis política, no se va a discutir nunca, pero rescatemos lo positivo del asunto, ¿no? Ya se está discutiendo, ya se está viendo, y hay que estar muy atentos a que no pasen estas trampitas, sí. ¿no? Entonces, sí. el trabajo de ustedes es básicamente dentro de IDEA. IDEA es el Instituto para la Democracia y Asistencia Electoral. Nosotros somos un organismo intergubernamental que tiene oficinas en varios países de Latinoamérica, en Europa, en África y en Oceanía. Y lo que hacemos sobre todo es generar información comparada y mostrar qué está sucediendo en los países, qué está funcionando. Nosotros no tenemos recetas. O sea, en relación a la paridad, por ejemplo, creemos que la paridad y la alternancia sí ayudan a mejorar el número de mujeres en los espacios de representación, pero no decimos esta es la receta, sino mostramos la evidencia y realmente vemos que eso funciona y funciona bien. Entonces, y cada país la adapta de acuerdo a su realidad. Exacto, sí, porque además lo que es cierto es lo que puede suceder, lo que puede funcionar muy bien en un país, no necesariamente funciona en otro. Y además también es cierto que cuando hablamos de política y de normas electorales, todo tiene ventajas y desventajas. Es como una balanza. Entonces hay que poner en la balanza qué cosa pesa más para nosotros en relación. Pero si te pones a pensar, solamente cuando se discute que el 50% de las congresistas deben ser mujeres, ahí recién te das cuenta de que hay desventajas para los hombres, ¿no? Pero antes nadie se había fijado de lo otro, ¿no? O sea, hasta en eso hay un pensamiento absolutamente, sesgado hacia un lado nada más, y hacia el lado del hombre, que es lo que se considera siempre lo normal. Pero yo te preguntaba hace un ratito, en los países donde ya hay, sea por obligación o sea por cambio de cultura, ¿no? Estamos hablando de repente, no sé, de Europa, países muy específicos. ¿Cómo cambia la vida de las sociedades cuando son más paritarias desde la política hasta la vida cotidiana? En realidad empiezan a ser sociedades más equitativas. O sea, hay, por ejemplo, los roles distribuidos de manera igual, los sueldos empiezan a ser menos inequitativos, las horas de trabajo que le dedican unos y otras al hogar empieza a ser muy similar. En el Perú, por ejemplo, las mujeres dedican 27 horas a la semana en el trabajo doméstico más que los hombres. Es decir, si quieres hacer otras cosas estás un poco impedida porque, claro, tienes que estar cuidando la casa, cocinando, cuidando a los hijos. Entonces empieza a cambiar la calidad de vida. Y es para unos y otros. Los hombres empiezan a tener y aprovechar más y a disfrutar más de la vida familiar, de sus hijos, del entorno más cotidiano. Pero además, si vamos un poco más, ¿qué cosas más cambian? Por ejemplo, a nivel normativo, empiezan a ponerse en agenda temas que normalmente no se ven. El tema de violencia, que es un problema de la sociedad. Hasta hace unos años no se veía no porque los hombres quisieran invisibilizarla, sino simplemente que muchas veces no lo ven y no lo ponen porque no es un tema que los afecta, ¿no es cierto? Entonces hay un montón de temas que empiezan a poner en la balanza, que están orientados a tener una sociedad donde se respeten de igual manera los derechos de unos y de otras. Y recordando que reconocer los derechos de las mujeres para nada implica recortar el derecho de los hombres. O sea, no es que le vas a quitar algo, simplemente como el derecho a voto. Reconoces el derecho a voto de las mujeres y simplemente todos tienen derecho a votar, hombres y mujeres. Claro, ese es el espíritu de la paridad, y ese es el espíritu de la alternancia, y ese es el espíritu que está pidiendo el presidente de la República, el Ejecutivo, con esta ley. Pilar, muchísimas gracias por estar acá, de verdad. Nos aclaraste muchos temas, creo que es un
tema que debemos seguir tocando, que no se pierda de vista porque no se habla, no se habla, no se toca. Hay mucho miedo alrededor de esto, pero no, es cuestión de que todos seamos iguales, no es más que eso. No, yo quiero que sepas que nosotros como conductores de este canal estamos comprometidos con que se logre ese objetivo a nivel político y nosotros somos unos aliados absolutos de luchar porque esta sociedad sea cada vez más equitativa para hombres y mujeres y en realidad para todos los peruanos de esta nación en general. Entonces es un compromiso que lo tenemos muy claro desde el primer día. Muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes. Un gusto también. Y hasta aquí, no hay tiempo para más. Nos vemos el próximo jueves aquí en Argolla TV a través de UC Noticias. Y bueno, gracias por estar ahí. Nos vemos. Chao.